Es imparable Haaland y Brasil se anchelotizó. Un saludo para todos y una bienvenida especial para este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol, y vamos a hablar sobre lo que ha sido la gran victoria de Noruega sobre Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo. En la previa del partido, en nuestras redes sociales mencionamos un dato muy curioso de que Noruega y Brasil se habían enfrentado en 4 ocasiones en toda su historia, sumando 3 amistosos y un enfrentamiento oficial en el Mundial de 1998, donde los nórdicos ganaron por 2-1 y en los restantes 3 partidos Noruega ganó un partido más y empataron 2, lo cual te daba a entender de que Noruega era realmente el verdadero caballo negro para Brasil. Una selección europea que es de aquellas pocas selecciones, por no decir la única, que ha sido realmente una verdadera pesadilla para el Scratch a lo largo de toda su historia de grandeza. Una Brasil que desde el año 2002 no volvió a saber tocar al menos la gloria de manera brillante. En el Mundial del 2006 queda fuera en cuartos de final. En el Mundial del 2010 le pasa más o menos lo mismo contra la selección de Holanda. En 2014 llegó a una semifinal, pero creo que con lo que fue ese resultado no hubiesen querido haberlo afrontado. Y en los mundiales de Rusia y de Qatar quedó fuera en cuartos de final. Un dato curioso que escuché durante la transmisión era de que Brasil había quedado eliminado ante 2 generaciones doradas en los últimos 2 mundiales. La de Bélgica, que llegó a ser tercera del mundo, y Croacia, que consiguió lo mismo en Qatar 2022. Y en esta ocasión estamos viendo una Noruega que realmente está siendo una de sus generaciones doradas, por no decir la verdadera generación dorada. Porque con un Erling Haaland imparable que ya lleva 7 goles en 4 partidos del mundial, no sé si hay una figura estelar o más importante que el futbolista del Manchester City en la historia del fútbol nórdico. ¿Qué delantero tiene Noruega con este jugador? Que realmente tengo mis dudas si es que va a quedar solamente en cuartos de final. Porque pase México o pase Inglaterra, me parece que Noruega tiene la capacidad tanto ofensiva como defensiva para ser un equipo que quede en el recuerdo de muchos. Es verdad que por la nostalgia varios mencionaremos a Cabo Verde, por lo que era un equipo desconocido, pero Noruega, en base a fútbol, en base a entrega, en base a resultado y en base a jugadores, claro está haciendo una selección muy especial para todos los aficionados de este mundial. Porque Noruega llegó luego de no poder disputar un mundial en los últimos 30 años, y en esta ocasión se despacha sacando resultados muy buenos, debutando con una goleada frente a Irak, ganándole también, recordemos, a Senegal en un partidazo. La polémica fue cuando afrontó el partido contra Francia con un resultado donde los nórdicos decidieron optar por un equipo suplente, el cual yo reclamé muchísimo, por lo que yo sabía y suponía de que Noruega podía jugarle tal como le hizo hoy día a Brasil si ponía los titulares en aquel encuentro. Pero esa historia ya fue pasada, ya pasó. Luego de eso Noruega elimina a Costa de Marfil de una manera un poco sufrida, y hoy día contra Brasil yo diría que no lo sufre. Yo diría que hoy día tuvo el partido en el control absoluto. Por momentos sentía que Brasil era una selección que intentaba atacar, contragolpear, y como mencioné al inicio del video, Brasil se anceloticizó. Brasil entró en una era donde ya no necesita, o ya no busca al menos, la posesión de la pelota, ya no busca ser el equipo protagonista en base a su gran juego colectivo, en base a los cracks que pueda tener, y se volvió una selección tibia, aburrida, realmente sosa, y donde muchos diríamos de que no te generaba nada. Brasil era una selección que del lado de su cuadro tenía los rivales más complicados. Noruega, el caso de Inglaterra y también ahora México. Aunque si hubiese pasado Ecuador hubiéramos dicho lo mismo. El lado de Argentina con Colombia es un poco más accesible. Pero, como menciono ahora, esta Brasil no estuvo a la altura de su historia. Si bien la historia remarca que Brasil nunca le ganó a Noruega, esta selección brasileña realmente ha sido un fracaso nuevamente en los mundiales. Porque no me vengan a decir que con la victoria que tuvo frente a Haití, ante Escocia y ante Japón, estaba haciendo un buen mundial. Para mí Brasil ganaba a lo Real Madrid de Ancelotti.
esperar, no tener la pelota y que Vinicius invente algo. En este partido me parece que Ancelotti demora un poco con el ingreso de Neymar Jr., que tampoco termina siendo un buen partido, mucho menos un gran mundial. Jugó con la justa, creo que Neymar 60 minutos en toda la Copa del Mundo, porque se la paró lesionado durante sus 2 primeros partidos en la selección brasileña. Contra Escocia genera una que otra por ahí, y contra Japón prácticamente Ancelotti decidió no utilizarlo porque consideraba que no era necesario utilizarlo para esa ocasión. En este partido sabía Ancelotti que si no lo metía Neymar mínimo en el minuto 60, lo mete en el 67 por ahí, toda la nación brasileña se le iba a ir encima. Porque llevar al crack, al astro de la época brasileña, y no hacerlo jugar el partido más importante del mundial, hubiera sido un escándalo. Hoy Brasil no lo pierde, diría yo, por el ingreso o no ingreso de Neymar, que al fin y al cabo ingresa y no hizo algo maravilloso, pero creo que lo pierde por la pero muy tibia capacidad de su entrenador de saber y entender lo que es el fútbol brasileño. Un fútbol brasileño que se apagó con los años, que con el paso del tiempo perdió su magia, perdió su lustre, perdió su creatividad, perdió toda la elegancia que tenía Brasil. Y que en esta época decide buscar a un entrenador extranjero que se cumple la regla, al menos por el momento, que ningún entrenador extranjero ha ganado una Copa del Mundo con un país que no sea el suyo. Y me parece que Ancelotti va a mantener esa regla por más que esté renovado hasta el Mundial del 2030. Porque si Brasil mantiene este proceso durante los próximos 4 años, olvídense de que va a haber una sexta estrella para Brasil. A mí personalmente, y lo dije en el pronóstico, me gustaba la idea de ver a Brasil campeona del mundo. Lo puse como campeón del mundo en mi pronóstico. Pero la verdad que con lo visto de esta Brasil de Ancelotti, es algo que realmente no te llama la atención para nada. Es una Brasil muy idealizada, pensando que es el Real Madrid, que te puede contragolpear, que te puede agarrar mal parado, que no necesita mucho la posesión de la pelota, pero hoy día le dio mucho protagonismo a Noruega. Y no quiero decir que el protagonismo de Noruega es por culpa de Brasil. Creo que es un gran mérito de Noruega haberle quitado la pelota a los brasileños, mover la pelota y tener una posición cercana al 70%, porque la verdad de las cosas es que Noruega hoy día estuvo el partido muy cómodo, más allá del penal que le cobran tanto al inicio del partido como en el final. Uno sabía que Noruega estaba haciendo las cosas genial, porque arranca el partido y lo primero que sucede es un gol anulado a Berg. Una jugada donde aparece Alexander Sørloth por el costado, por el extremo derecho, y tira un centro al medio para que aparezca el volante nórdico y anote el 1-0. Lamentablemente termina siendo anulado porque el futbolista del Atlético de Madrid estaba adelantado, y unos minutos después vino un penal clarísimo sobre Mateus Cunha. Un Cunha que se genera bien la jugada, le dejan el penal a Bruno Guimaraes donde sinceramente pensé yo que lo iba a bater Vinicius Jr. Y no sé si hubo alguna indicación en específico o hubo un pedido por parte de Guimaraes en decidir patear el penal, pero en una instancia tan importante, donde a Vinicius se le calificó como el futbolista referencia de este equipo, de esta selección brasileña, donde todos decían que Vinicius carreaba al equipo por todos lados, no puede patear el penal el volante del Newcastle, con todo respeto. Bruno Guimaraes es un gran futbolista, uno de los mejores asistidores de este mundial, pero no puede patear el penal que abre el marcador en una Copa del Mundo, en unos octavos de final, un volante que no sea, un jugador que no sea tu referente, en este caso Vinicius Jr. Por lo cual yo critico mucho la decisión de Brasil de que no patee el número 7. Tras eso, Brasil tuvo unas cuantas llegadas interesantes donde Nyland, del arquero, saca muy buenos remates, pero cuando Noruega contraatacaba, era una selección que daba un estate quieto, donde Odegaard avisaba, donde la selección nórdica tenía la pelota, esperaba, y cuando tenía que atacar lo hacía. Una de las decisiones que a mí realmente no me gustó mucho del entrenador, al menos durante los primeros minutos del segundo tiempo, fue el ingreso de Skjelderup por Nusa. Un Antonio Nusa que para mí ha hecho una gran clasificatoria con Noruega, un gran mundial hasta el momento, recordemos el golazo contra Costa de Marfil, pero el ingreso de Skjelderup, que ha hecho una gran temporada con el Benfica, nadie lo va a negar, mucho menos recordaremos bastante ese partido entre Benfica y Real Madrid que gana el conjunto portugués por 4-2.
Pero Schellerup al inicio no me parecía lo más interesante del partido, si es que no estaba Nusa, porque Nusa era un futbolista que te ganaba en cuanto a gambeta y en cuanto a velocidad, algo que a Danilo claramente le estaba costando. Pero bueno, minutos más tarde Brasil empieza a avisar con el ingreso de Endrick, un Endrick que se pierde una ocasión de gol clarísima, solo, donde Vinicius Junior le pone un gran balón al espacio y Endrick, por buscar su pierna derecha, se acomoda tanto que termina pateando de una manera intrascendente, horrible, fofa, donde al fin y al cabo le termina favoreciendo todo a Noruega, y que con el paso de los minutos sabía que el partido se podía ir a la larga, pero Noruega es una selección que no te iba a esperar y que iba a golpear en los momentos finales, tal como lo hizo con Costa de Marfil. Una gran jugada de Schellerup por el costado, ya había ingresado Neymar para esto, tira el centro para la cabeza de Haaland y el androide es un monstruo. 6 goles en 4 partidos del mundial, le gana muy bien en el juego aéreo a Gabriel Magalhães y anotaba así el 1-0 frente a un Alisson Becker al cual lo tiene de víctima prácticamente todas las temporadas cuando juega City contra Liverpool. Por lo que el ingreso de este gol de Erling Haaland ya era una señal clarísima de que el partido ya estaba. O sea, Brasil no había sido protagonista del encuentro en 80 minutos, ¿qué iba a hacerlo en 10 minutos? De hecho, Noruega empieza a contragolpear sabiendo que Brasil iba a dejar más espacios en la defensa, y es ahí cuando aparece un remate seco, realmente frío, tal como parece su cara, de Erling Haaland para anotar el segundo gol. Un segundo gol que es un gol con mucha aura. O sea, yo sé que a muchos no les gustan esas palabras en estos tiempos, pero ese gol de Erling Haaland tiene mucha aura. Es un remate seco, pasa entre las piernas del central, choca en el palo y entra, y ni siquiera lo celebra. Mira la tribuna, como todo sobrado, gigante él mismo, y al final del partido se quiebra, ¿no? En una sonrisa que esboza las ganas de querer llorar de la emoción, porque sabe y es consciente de lo que ha hecho. 2 goles en un mundial en octavos de final para meter a tu selección en una instancia donde nunca la habían jugado, es algo para emocionarse. ¿Cuándo hemos visto a un futbolista debutante en un mundial que anote 7 goles en 4 partidos? No te digo 5 porque Haaland no jugó el partido contra Francia, pero en 4 partidos Haaland ya metió 7 goles. O sea, la estadística de Erling Haaland, no solamente en este mundial, sino a lo largo de su carrera, es magnífica. Creo que hay una que otra dato por ahí donde apunta que Haaland tiene más goles que partidos. Y eso es algo fascinante. Con Noruega ni se diga, tiene más goles que partidos definitivamente. En su momento con el City, con el Dortmund, creo que también llegó a alcanzar esa marca. Pero los números de Erling Haaland a lo largo de su carrera son magníficamente espectaculares. Y eso es algo que lo pone como un delantero de época, y donde me van a saber perdonar a mí los hinchas de Cristiano Ronaldo, pero creo yo que estamos ante los ojos del que va a ser próximamente el mejor goleador de la historia del fútbol. Porque Cristiano es un futbolista que va a quedar para los libros del fútbol. Realmente Cristiano va a llegar a los 1000 goles pronto, y nadie lo va a negar, y quedará ahí como el primer futbolista en llegar a los 1000 goles. ¿Y saben por qué digo? Porque va a ser el primer futbolista. Porque siento que Haaland lo va a pasar. Lo de Haaland no es normal. Es un monstruo que te aparece en el área para devorar y anotar goles de todas las formas, de todos los sabores, de todos los colores. Y eso es algo que realmente se valora muchísimo en un delantero en estas épocas de fútbol. Ya para ir cerrando con el video, Neymar descuenta vía penal, le recrimina al arquero sobre el final diciéndole a mí no, porque al fin y al cabo el arquero se mofó en Bruno Guimaraes, y en Neymar claramente lo iba a volver a intentar, pero a Neymar no le puede hacer lo mismo claramente. Bueno, Brasil descuenta, el partido no tendría para qué más jugarse, y Noruega consigue una clasificación histórica. 5 partidos entre Noruega y Brasil, 3 victorias noruegas, 2 empates. Es un dato de escalofríos para todos los brasileños este resultado, que quedan fuera en octavos de final por primera vez desde 1990. Algo que es histórico, algo que es para volver a repasarse y para volver a analizar en toda Brasil de qué se está haciendo mal. Si en Alemania se recrimina mucho lo que es la actualidad del fútbol alemán, ojo que en Brasil las cosas están igual. Y es muy curioso también de que los 3 máximos campeones del mundo, Brasil, Alemania e Italia, pasen por una crisis de fútbol como lo está ahora. Tal vez la de Italia sea peor, que no ha clasificado a los últimos 3 mundiales, pero la verdad de las cosas es que
el nivel de los tres más grandes campeones del mundo, porque detrás van a venir ya claramente Argentina o Francia, no es para nada alentador. Y Noruega espera por México o Inglaterra, que se van a jugar la vida en el Azteca en las próximas horas. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y como ya saben, todos seguiremos remando al ritmo de Noruega.